que es un leucograma, que lamentablemente por la falta de interpretación a veces terminamos cometiendo diferentes tipos de errores, ¿no? Va a ser cortito y rápido por si acaso, como habíamos quedado. Si nosotros hacemos hincapié en lo que es un leucograma, tenemos que determinar qué es el estudio que se va a ocupar del recuento total, ojo, del recuento total y del recuento diferencial de los leucocitos que se encuentren en sangre periférica. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, desde el concepto ya me está hablando de que no solamente yo me puedo fijar en la cantidad total de glóbulos blancos, sino que también me tengo que fijar en la cantidad de las células diferenciadas. Cuando hablo yo de células diferenciadas, estoy hablando de los neutrófilos, estoy hablando de los linfocitos, estoy hablando de callados, estoy hablando de eosinófilos, estoy hablando de basófilos, estoy hablando de monocitos, ¿bien? Que son las células diferenciadas que van a acompañar justamente a los glóbulos blancos, doctores, y que lamentablemente es lo que nunca nosotros llegamos a interpretar. Una atención especial va a ser a la serie granulocítica, especialmente en quienes tenemos que hacer referencia o hacer hincapié de todos estos elementos celulares. En aquellos pacientes donde nosotros digamos que se encuentran con leucocitosis o leucopenia, vale decir, aumento de la concentración de glóbulos blancos o disminución de la concentración de glóbulos blancos. Por lo tanto, de aquí en adelante no me sirve simplemente que ustedes hagan la interpretación de la cantidad total de blancos, sino me interesa también que ustedes hagan el recuento y la interpretación de las células diferenciadas que son lo que van a acompañar a los glóbulos blancos. Si nosotros queremos clasificar solamente a los glóbulos blancos, los vamos a clasificar tomando en cuenta sus gránulos, pueden ser granulares o no granulares. Importante por si acaso esta clasificación, porque generalmente todas las células granulares son aquellas células que se encargan de defendernos frente a cualquier aspecto nocivo a nuestro organismo. ¿Bien? Por lo tanto, entonces la mayor parte de los glóbulos blancos o si no de las células diferenciadas tienen gránulos en su interior. Por la forma del núcleo, pueden ser polimorfonucleares o mononucleares. Es otro dato sumamente importante. Cuando yo hablo de polimorfonuclear, estoy hablando de células que van a encargarse de cuidarnos frente a bacterias. Pero si yo hablo de mononucleares, estoy hablando de células que se van a hacer cargo de procesos virales. Por lo tanto, un linfocito está dentro de las células mononucleares, por si acaso, que para nosotros resulta de vital importancia en el manejo o en el cuidado de estos pacientes que están padeciendo patologías virales, por si acaso. Tomando en cuenta su origen, mieloides y linfoides, y dependiendo de la función que estos realicen, van a ser fagocitadores o van a ser productores de anticuerpos. Entonces, importante esta parte e importante esta clasificación, ¿ya? Entonces, células de leucograma que se van a encargar directamente de destruir a las células ajenas a nuestro organismo y células que se van a encargar de producir los anticuerpos famosos. Podemos mencionarlos, ¿no? Los neutrófilos y los glóbulos blancos se van a encargar de fagocitar, mientras que los linfocitos, especialmente un tipo de linfocito, que es el linfocito ya que se va a ser el que va a empezar a producir los anticuerpos. ¿Cuáles son estos parámetros laboratoriales de glóbulos blancos? 4.000 a 10.000. Valor normal de glóbulos blancos. Por debajo de 4.000, leucopenia. Por encima de 10.000, leucocitosis. Y por encima de 100.000, hiperleucocitosis. Ojo con ese dato.
Pues hiperleucocitosis, que es sinónimo de tener células blancas más de 100.000, ya estaría hablando de una patología netamente oncológica, o si ustedes quieren, oncohematológica. En este caso sería, lamentablemente, una leucemia. Por lo tanto, para mí es un dato sumamente importante este aspecto. Nuevamente, todo valor por debajo de 4, leucopenia, por encima de 10, leucocitosis, y por encima de 100, hiperleucocitosis. Esto es lo que lamentablemente no sabemos interpretar. Muchas veces se nos presenta las famosas leucocitosis fisiológicas y nosotros la catalogamos como un problema infeccioso. De acá en adelante yo quiero que salgan ustedes sabiendo de que no toda leucocitosis es sinónimo de iniciar tratamiento antibiótico, señores. Bien, porque existe una leucocitosis que nosotros a partir de ahora la vamos a conocer como fisiológica. Bien, y cuando hablamos de una leucocitosis fisiológica, cuando justamente hay un aumento de los glóbulos blancos o leucocitos, pero las células diferenciadas, ¿qué quiere decir las células diferenciadas? Hemos dicho neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, que se las considera dentro de lo que es el síndrome de Schilling o Arnett, tiene que estar normal. Bien, entonces, por favor, ese aspecto. ¿Sí? ¿Qué desea, Adrián? Doctor, buenas noches. Le quería preguntar, tenía entendido también que se puede presentar una leucocitosis fisiológica en casos de estrés o de emociones fuertes, por así decirse. Sí, se puede presentar. Esos son casos de ejemplos. Son ejemplos en los cuales puede haber leucocitosis fisiológica. Un trauma involuntario, lo vamos a poner así. Ustedes sufren un accidente automovilístico en este momento, donde nada tuvo que haber visto la presencia de gérmenes en su organismo. Y tampoco ha habido una fractura, por ejemplo, solamente ha sido un golpe. Y si ustedes hacen un laboratorio, seguro va a tener una leucocitosis fisiológica. Y por ende, pues no podría yo darle antibiótico, ¿verdad? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Pero lo más importante de todo eso es aceptar y captar el concepto. Entonces, a partir del concepto, usted se va a dar cuenta si está con una leucocitosis fisiológica o está con una leucocitosis patológica. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No solamente revise la cantidad de glóbulos blancos, sino que revise la fórmula que lo está acompañando a los glóbulos blancos. En este caso, nuevamente recalcando, me tengo que fijar cómo están los neutrófilos, me tengo que fijar cómo están los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, si existe o no existe presencia de formas inmaduras o callados. Entonces, si eso está alterado, ya no es fisiológica, ¿no? Viene a ser leucocitosis patológica. Pero si todo el leucograma está normal y solamente los leucocitos están altos, a eso se denomina leucocitosis fisiológica, por favor. Espero que no nos vayamos a confundir, porque es el mayor problema que tenemos durante las interpretaciones. No lo digo de ustedes, lo digo de sus compañeros que ya están haciendo el internado, y lo digo de muchos otros colegas de otras especialidades que lamentablemente no sabemos hacer un recuento directo de este tipo de células. Vamos a ir viendo las células diferenciadas. Generalmente las células diferenciadas pertenecen a la familia de los granulocitos. Y dentro de estas células diferenciadas, a la primera, porque es el representante de todos, están los neutrófilos o los segmentados. O si ustedes quieren llamarlos también polimorfonucleares. Esa denominación reciben los neutrófilos, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo está interpretado en el leucograma? Actualmente solamente reporta su valor relativo, pero es otra recomendación. Yo no me puedo conformar con el valor relativo de una célula diferenciada.
necesariamente tengo que validar un valor absoluto. Por lo tanto, en el laboratorio ustedes pueden encontrar entre 55 a 65%. Ese es el valor relativo normal de los neutrófilos segmentados o polimorfonucleares. Y se va a considerar como valor absoluto cuando estos se encuentren entre 2000 y 6000 por milímetro cúbico. ¿Por qué es importante saber este valor absoluto, especialmente de estos neutrófilos? Porque existe una enfermedad que se llama neutropenia febril, donde la peor o el peor grado de neutropenia es la agranulocitosis. Pues entonces no me conviene saber solamente los valores relativos, porque seguramente nunca voy a hacer diagnóstico de este otro tipo de problema denominada neutropenia febril. Por eso es necesario que ustedes también sepan manejar o sepan controlar o sepan diferenciar un valor relativo de un valor absoluto, por favor, señores, ¿ya? No nos vamos a dejar marear solamente con las interpretaciones laboratoriales, es decir, valor relativo 55 a 65. Y llegado el momento, alguien les pregunta, ¿y el valor absoluto? No tenemos ni idea de lo que nos están hablando. Entonces sabemos que el valor absoluto está entre 2000 y 6000 células por milímetro cúbico. Estos neutrófilos se caracterizan porque van a tener los dos tipos de gránulos, primarios y secundarios. Esto le va a dar la característica de ser una célula que se ocupa netamente de defendernos frente a un problema infeccioso. Por lo tanto, los neutrófilos altos siempre representa infección hasta que no me demuestren lo contrario. Conociendo este dato de los neutrófilos, aparecen otras denominaciones que se tienen que interpretar en el laboratorio. Puede ser desviación a la izquierda o puede ser desviación a la derecha. Ahora estoy hablando, por si acaso, desviación a la izquierda o a la derecha, tomando en cuenta el leucograma. No se vayan a confundir con la desviación a la izquierda o la desviación a la derecha que nosotros hemos ido manifestando en la curva de disociación de oxígeno, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso cuando se les pregunte y se les diga, por ejemplo, ¿en qué procesos se presenta una desviación a la derecha del proceso o de la curva de disociación de oxígeno? Es otra cosa, ¿no? Pero si solamente hablamos de desviación a la izquierda o desviación a la derecha, ya dentro de lo que es la interpretación del leucograma, tiene otro significado, por si acaso, señores. Y es lo que no me pueden llegar a confundir de igual forma, ¿no? Para nosotros, de aquí en adelante, desviación a la izquierda significa, primero, siempre va a representar a un problema infeccioso, ¿ya? Hasta que les demuestren lo contrario. ¿Y cuál es su concepto? Es cuando nosotros tengamos circulando en la sangre periférica formas inmaduras de la serie granulocítica. ¿Cuáles son estas formas inmaduras? Callados, por ejemplo. Entonces, si alguien me pregunta, doctor, ¿es normal encontrar callados en un laboratorio o en un leucograma? Si está entre 1 y 2, normal. Pero si supera estos valores, pues ya viene a ser anormal. Les estaría hablando a favor de un proceso de desviación a la izquierda y este paciente está complicado con un proceso infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces es lo más grave que les puede llegar a pasar a ustedes en caso de no saber la interpretación correcta o la interpretación verdadera de esto. Entonces, ¿quién es una forma inmadura? Si me preguntan. Aquella célula que tiene menos de 2 lóbulos en su interior. Eso se lo denomina una célula inmadura. ¿A qué se llama una célula madura? Aquella que va a tener 3 a 5 lóbulos en su interior. Este es un glóbulo blanco maduro. Pero si tiene por debajo de 3, va a ser un glóbulo blanco inmaduro. Si es por encima de 5,
es un macropolocito o un polilobocito, ¿ya? Entonces, es cuando se presentan macropolocitos o polilobocitos circulando en la sangre periférica, aquellas células de la serie blanca que tienen más de 5 lóbulos, y a esto se lo denomina desviación a la derecha. Desviación a la derecha, señores, para ustedes tiene que ser proceso de cronicidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema crónico metido en ese organismo de esta persona y la obligación mía es saberlo entender. O, dicho de otra forma, pueden haber linfocitos altos y monocitos altos, que son los que justamente les van a ayudar a determinar este tipo de proceso o problema. Al igual que los glóbulos blancos, al igual que los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos también podemos encontrar algunas inclusiones en su interior, como por ejemplo los cuerpos de Dolbe. ¿Qué son estos? Son restos de citoplasma que se van a pintar de un color azul grisáceo. Y hemos dicho que se llama un macropolocito, un polilobocito, un neutrófilo que tiene más de 5 lóbulos o es un polisegmentado. Y esto me está significando desviación a la derecha. Las anomalías de Pell-Gerher, que sería la incapacidad que tiene el neutrófilo en relación a su núcleo de poder segmentarse. O sea, por algún motivo, el núcleo del neutrófilo no se divide o no se segmenta. A eso se lo denomina anomalía de Pell-Gerher. Las de Alder-Rayleigh, el defecto está relacionado a la maduración del citoplasma, donde lo que nosotros vamos a encontrar es gránulos azurófilos, o si ustedes quieren, gránulos primarios, presentes durante todo el tiempo de su división de este neutrófilo. Y por lo tanto, no vamos a poderle llegar a determinar o no va a poder llegarse a diferenciar, si vale el término, a una célula dependiente del neutrófilo de manera específica. Chiria-Higashi, ya también vamos a encontrar gránulos gigantes. Generalmente esto se presenta en las células mieloides. Las anomalías de May-Eglin, ya está hablando de plaquetas gigantes o, si volvemos un poquito atrás, de inclusiones citoplasmáticas presentes que son denominadas los cuerpos de Down. Estas son algunas características que nosotros podemos encontrar en quienes hemos hablado primeramente, en los neutrófilos. Estoy hablando netamente de los neutrófilos. Y hemos indicado que este es su valor relativo de 55 a 65% y su valor absoluto de 2.000 a 6.000 células por milímetro cúbico. ¿Ya? Cualquier alteración relacionada a la segmentación del neutrófilo va a dar lugar a la desviación a la izquierda, que sería un neutrófilo que tiene menos de 3 lóbulos, y desviación a la derecha, que sea un macropolocito, aquel que tenga más de 5 lóbulos, por favor. Y desviación a la izquierda para nosotros de aquí en adelante es sinónimo de infección hasta que se nos demuestre lo contrario. Otra célula diferenciada, eosinófilos. Entonces es otra cosa que tenemos que valorar nuevamente. Y hemos dicho, no vamos a valorar solo los glóbulos blancos, sino que tenemos que valorar las células diferenciadas. Hemos dicho primero neutrófilos, ahora eosinófilos. Su valor relativo de 0 a 4% y su valor absoluto de 0 a 600 células por milímetro cúbico. ¿Cuál es la característica de estos eosinófilos? Que van a tener en su interior también gránulos, o sea, son ricos en gránulos. Por lo tanto, entonces ya tengo que pensar, ya, si son ricos en gránulos, ¿cuál será la función de esta célula? Fagocitar, defender, ¿ya? Pero no solamente tiene estos gránulos, sino le diferencia de las otras células, gracias a que en su interior vamos a encontrar a los famosos cristales de Charcot-Leyden, que son justamente los cristales
que van a reaccionar frente a patologías que vienen a producir reacciones alérgicas en nuestro organismo. Por lo tanto, si yo tengo una determinada enfermedad alérgica o una enfermedad donde lamentablemente existe reacción antígeno-anticuerpo, como son las enfermedades autoinmunes, los eosinófilos pueden estar altos. O si yo tengo una parasitosis en el interior, generalmente los elementos que derraman los parásitos son sustancias que van a producir alergia en nuestro organismo. Por eso que los chiquitos, generalmente los niños, cuando están con constantes procesos respiratorios de tipo alérgico, rinitis alérgica o reacciones dermatológicas cutáneas, es porque tienen parásitos en su interior. Entonces, a darnos cuenta en ese sentido, señor. Su primo hermano del eosinófilo, el basófilo. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor relativo? De 0 a 1%. ¿Cuánto es el valor absoluto? De 0 a 15 células por milímetro cúbico. Ahora, este también tiene gránulos en su interior, pero a diferencia de lo anterior que tenía los cristales de Charcot-Leyden, este va a tener gránulos de heparina. Entonces ya me voy dando cuenta, la heparina, un anticoagulante que va a mejorar la circulación. Y también va a tener restos o gránulos de histamina. Por lo tanto, haciendo hincapié de sus dos aspectos, esta célula se va a encargar de producir una vasodilatación en nuestro organismo. ¿Para qué esta vasodilatación? Para aumentar justamente el flujo de sangre hacia el lugar donde se ha producido una alteración o una lesión. Vamos a poner, si yo me he producido un trauma en la rodilla, lo primero que se va a producir es el calor y rubor. ¿Entienden? Y después viene el proceso inflamatorio. ¿Quién participa principalmente aquí? El basófilo. ¿Qué va a producir este basófilo en la rodilla? Vasodilatación. ¿Para qué? Para aumentar la permeabilidad del capilar y de esta manera llegue mayor cantidad de sangre a este sitio donde se ha producido la inflamación. Y con la sangre, pues va a ir ¿qué? Glóbulos blancos, va a ir glóbulos rojos, va a ir plaquetas, va a ir nutrientes, va a ir oxígeno, va a ir vitaminas, etcétera, 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 ¿no? Para que se quede el mejor elemento que necesita en ese momento ese órgano que está lesionado. Por eso es que nosotros a veces tenemos la lectura del leucograma y no le damos ni un centavo al basófilo. Bien, cuando en nuestras narices estaban justamente los diagnósticos. Monocito, por si acaso el monocito es el verdadero macrófago de la sangre. Su valor relativo de 4 a 7% y su valor absoluto va entre 200 a 1000 células por milímetro cúbico. Por si acaso el monocito es la única célula denominada macrófago que va a cambiar de nombre cuando migra de un órgano a otro. Por ejemplo, los monocitos en el sistema nervioso central se llaman microglias. Los monocitos en el hígado se llaman células de Kupffer. Los monocitos en el pulmón se llaman macrófagos alveolares. Bien, y así sucesivamente si nosotros queremos ir por todos los órganos o por todos los tejidos. Nuevamente recalcando, ¿qué es el monocito? El verdadero macrófago de la sangre y que tiene la capacidad de cambiar de nombre cuando éste migra o viaja a algún tejido determinado. Por lo tanto, si es un macrófago, ¿qué hace? Fagocitar o comerse todos los desechos que se han podido quedar en el trayecto del torrente sanguíneo. Célula sumamente importante. Y finalmente tenemos como células diferenciadas a los linfocitos, pues
Si se dan cuenta, estas células están de moda hoy en día con este problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque son las células que están reaccionando frente al problema del virus. ¿Cuál es su valor relativo en el leucograma? De 25 a 35%, y su valor absoluto va de 1.500 a 4.000 células por milímetro cúbico. Dos tipos de linfocitos conocemos, como son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿De qué se ocupan los linfocitos T? Netamente de defendernos de cualquier agresor a nuestro organismo, gracias a que tienen unas subpoblaciones, como ser las células natural killer, las ayudadoras, las células de memoria, o si ustedes quieren, las células T supresoras. Gracias a estas subpoblaciones, el linfocito T, entonces, nuevamente, se dedica a defendernos de cualquier tipo de agresión a nuestro organismo, especialmente virus, por si acaso. Y los linfocitos B, así los vamos a decir, son los mirones. Solamente estos se van a ocupar de decir, a la macana, había llegado un problema viral al organismo, como en este caso, que se llama coronavirus. ¿Qué hacen los linfocitos B? Llevan la memoria, ¿bien? Y empiezan a generar inmunidad a partir de esta memoria que agarran nuestras células. Se llama inmunidad humoral. Esto es sinónimo de formar anticuerpos contra ese agente agresor. En este caso, nosotros, los que han enfermado con el COVID, están formando anticuerpos contra el COVID. ¿Y dónde se encuentran estos? En el plasma sanguíneo. Por eso es que nosotros en este momento decimos, ¿no? Aquella persona que se ha recuperado del COVID, por favor, apersonarse a los bancos de sangre para que sean donadores de plasma. ¿Por qué? Porque a partir de este plasma estamos tratando de buscar el anticuerpo o los anticuerpos que han formado contra este virus. Y de esta forma, tratarles de pasar como una especie de tratamiento para que tratemos de recuperar la vida o la salud de muchos pacientes. Por favor, a tomarlo en cuenta. Y un término que con esto terminamos, por si acaso, que la reacción leucemoide es cuando los glóbulos blancos están altos, pero más altos que 12.000, o perdón, de 10.000. En este caso tiene que estar entre 30.000 a 50.000. Solamente a estas células se las puede denominar, o solamente cuando estos valores de glóbulos blancos se encuentran en estas cifras, se denomina una reacción leucemoide. Y reacción leucemoide, lamentablemente, es sinónimo de estar camino hacia una enfermedad oncohematológica como es una leucemia, o es sinónimo de un problema infeccioso sumamente severo que está poniendo en riesgo la vida de su paciente, o es sinónimo de un proceso crónico que lamentablemente está haciendo que la médula ósea reaccione de manera incontrolada con la producción de glóbulos blancos para tratarnos de defender de este cuerpo extraño. A eso nosotros llegamos con esto que se llama reacción leucémica. Por favor, señores, a partir de acá ustedes tienen mucho como para poder interpretar los leucogramas. Nuevamente les recalco, no solamente se valida la cantidad de glóbulos blancos, sino que tenemos que validar si se trata de una leucocitosis fisiológica, patológica, y para eso necesito también hacer la interpretación de las células diferenciadas. ¿Listo, señores? Y justamente acá hay un representante similar a la al coronavirus. Se llama mononucleosis infecciosa. También es un proceso viral que afecta principalmente a niños y a jóvenes y que se transmite por el beso. Por eso, por si acaso, esta enfermedad llamada mononucleosis infecciosa es denominada enfermedad del beso. ¿Y cuál va a ser el efecto que va a producir en un leucograma? Va a haber
aumento de linfocitos de manera excesiva, como si se tratara de un problema crónico, pero sin embargo es un problema viral. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir con esto? Si ustedes encuentran en el leucograma linfocitos altos, lo primero que tienen que pensar es que su paciente está frente a un problema viral. Y si han descartado el problema viral, entonces tendrán que preguntarse y decir, está con un problema crónico. Ahora empiezo a investigar qué problema crónico tiene mi paciente. Bien, doctores, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores? Pero lamentablemente, se los tengo que decir de esa forma, es otro de los aspectos que son mal llevados ya durante nuestra vida profesional. Es como decía uno de sus compañeros, el hecho de decir leucocitosis en el laboratorio, ustedes ya le están iniciando antibiótico a su paciente. No, señores, leucocitosis no es sinónimo de antibiótico, por si acaso. Hay aspectos fisiológicos que van a producir leucocitosis. El embarazo, el ejercicio, la temperatura, la alimentación. Ejemplo, si ustedes en este momento agarran y se alimentan en exceso y van a hacerse sacar una muestra, seguro va a estar alterada. Y dentro de esto van a estar con leucocitosis. El susto, la ansiedad, el estrés les puede desencadenar un problema de leucocitosis fisiológica, obvio, ¿ya? Y por si acaso, esa leucocitosis fisiológica, si ustedes me responden a qué se denomina leucocitosis fisiológica, al embarazo, al ejercicio, no tiene sentido, ¿no? Esos son los ejemplos de causas que pueden producir una leucocitosis fisiológica, pero el concepto es aumento de glóbulos blancos sin alteración del diferencial de Schilling o de Arnett, que está refiriéndose a que las células diferenciadas no se han modificado. Bien, ¿alguna pregunta, señores? Estaríamos ya dando finalizado a un tercer día de la parte práctica. Y acá ya sí les tengo yo para ustedes un trabajo de investigación que lo van a realizar como grupo para el fin de semana. Ya, para que no me digan es muy a destiempo. Yo voy a esperar su trabajo máximo hasta el domingo a mediodía. ¿Les parece? Y el trabajo del grupo, por si acaso es un trabajo grupal, que tienen que tratarlo de hacer lo mejor posible porque es ya para calificación de la mitad de su práctica. Va a ser investigar otros sistemas de grupo eritrocitario. ¿Ya? La sangre, por si acaso, no solamente tiene 4 grupos, que todos lo conocen, A, B, AB, 0 o O, y no solamente es RH positivo y RH negativo, sino existen otros sistemas de grupos eritrocitarios, por si acaso. Ese es su primer trabajo, por favor. ¿Ya? Entonces, dependiendo a cómo se realicen ustedes, voy a darlo a todo su grupo. Si en caso yo encuentro una buena respuesta de trabajo, pues se la ganan ustedes simplemente y no va a haber participación del grupo en general. Estoy hablando del grupo de teoría. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si pueden entregar el trabajo hasta el sábado, hasta las 10, 11 de la noche, mejor. Máximo hasta el domingo a mediodía. Doctor, ¿Listo, señores? algún enfoque específico para los grupos? Es que, si no me equivoco, escuché que eran más de 400 grupos sanguíneos que podíamos identificar. Los más importantes. No te voy a pedir los 400 porque no hay literatura de los 400 grupos. ¿Ok? Está bien, doctor. ¿Alguien más? Bien, doctores, para mañana les digo la hora, si vamos a volver a las 3 o tal vez
digamos, a las 9 de la noche nuevamente. Hoy tenía una consulta de médico, por si acaso, porque estaba de paciente. Casi me aíslan nuevamente, estoy esperando una prueba. Pero bueno, la sintomatología no da como para estar enfermo de COVID, sino da como para estar enfermo de un resfriado común. Solamente por eso es que hemos altercado un poquitito el horario, por favor. Y mañana yo ya les indico en qué horario podemos hacer la práctica. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Y con respecto a las prácticas semipresenciales, doctor, comentarle que de los 15 que somos, 13 mencionaron que sí, no, perdón, 10 mencionaron que sí, que tienen la posibilidad de pasar las clases. Y queríamos saber cuál es la perspectiva que nos podría dar. Bien, entonces iniciaremos con este primer trabajo y a partir de esto vemos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Está bien. Listo. Que tengan muy buenas noches y descansen, por favor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.